La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Ya tenemos bien entendido que las obras que Dios no nos pide, que Dios aborrece, son aquellas que el hombre hace, las cosas que el hombre hace, tratando de ser acepto a Dios. No, en Cristo somos aceptos, porque le plació. ¿Está bien? Las obras que no le agradan a Dios, las obras que Dios rechaza, que Dios aborrece, son aquellas que hace una persona, las cosas que hace una persona para presentarse como mayor, como mejor que otros delante de los propios hombres. Esas obras Dios las aborrece. Aquel que hizo algo para decir que él es más espiritual, aquello que esa mujer hizo para sentirse más mejor que los demás, más cerca de Dios, esas obras no le gustan al Señor, esas obras son aborrecidas por el Señor. ¿Cuáles son las obras que acepta la Biblia, que acepta el Señor? Las obras que producen la fe, porque una fe sin obras, dice Santiago, que es muerta. Y empezamos a identificar estas cosas y empezamos nosotros como a identificar qué son las verdaderas obras de fe. Pues en resumen, mi hermano, las obras de fe son aquellas cosas que produce la nueva naturaleza. La nueva naturaleza, ya nací de nuevo, ya soy salvo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa nueva naturaleza empieza a producir obras, empieza a producir una conducta en cada uno de nosotros, en cada una de las hermanas. Empieza a producir una conducta, pero es esa nueva naturaleza, naturaleza de justicia y de santidad. Esa nueva naturaleza empieza a producir algo que se puede denominar como las obras de la fe. Si usted tiene fe y esa fe va más allá de un simple pronunciar yo creo, entonces en su vida se va a ver algo diferente. Quiero que mire Tito, ya ese texto lo vimos, pero quiero conectarlo aquí con algo para que empecemos a ver. Tito capítulo número 3, versículo 1. Léalo conmigo, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Esto lo podríamos identificar como una obra de fe, como algo que produce la nueva naturaleza. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Se da cuenta? ¿Sí lo está identificando? Pablo le está diciendo a Tito, mire, sujetarse a las autoridades, obedecerlas, obedecer sus gobernantes, es una obra producida por la fe, es una buena obra. Pero yo le hago una pregunta, hermano, solo por hacer esa pregunta. Y los cristianos que andan hablando mal de sus gobernantes y de sus autoridades, los cristianos que se dicen cristianos y que lo que produce, según ellos, la fe que tienen, es un repudio, es un rechazo, es un murmurar hacia los gobernantes, que no se sujetan a las autoridades, que hablan mal de las autoridades, porque según ellos, según esos cristianos, son autoridades injustas, son autoridades corruptas, sin decir que no, sin dejar de decir que no es que estemos diciendo que no practiquen la corrupción algunos de los gobernantes, no, pero que nosotros aceptemos que algunos de los gobernantes
practiquen la corrupción, no nos da la autoridad de decir que fulano o sutano es un corrupto. Que se lo compruebe la Biblia y lo lleve hasta donde lo tenga que llevar, listo. Pero una de las buenas obras, una de las obras de fe, escúcheme, es tener temor de Dios, de hablar mal de los gobernantes, de las autoridades y empezar a rebelarnos contra ellas. Eso es una obra de fe. Así que el que se dice cristiano y anda por ahí publicando cosas, hablando pestes, porque es que a veces, hermano, me ha tocado bloquear una cantidad de WhatsApps, donde no hacen sino hablar mal de las autoridades, donde no hacen sino ponerle unos títulos impresionantes con nombre propio, que el presidente es un tal por cual, que así, hermano. Y entonces no podríamos decir que esta persona está produciendo obras de fe, porque las obras de fe son de acuerdo al fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces meditemos en eso. Si nosotros decimos que creemos en el Señor Jesús, tenemos que demostrar que creemos en el Señor Jesús haciendo lo que el Señor Jesús nos manda. No me entendió. Otra vez, si usted dice que cree en el Señor Jesucristo, debería ser obediente al Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Pero este solo puntico, yo le pido que medite. Este solo punto, yo le pido que usted medite en esto. Porque hay congregaciones, hermano, mire, hace algunos años, en una denominación que se tiene por sana doctrina, yo también la tengo como por sana doctrina, se empezó a distribuir un CD donde se hablaba mal, donde se aceptaban montajes de hombres de Dios, hombres que Dios mismo ha dado testimonio de que son hombres que le agradan a Él. Hermano, y hicieron, no sé a quién le recibieron esa basura, y empezaron a distribuir una cantidad de videos donde se hablaba mal de autoridades espirituales, de gente que Dios ha dado testimonio de ellos, que son hombres de Dios, que de pronto no hacen lo mismo que nosotros hacemos, que de pronto cometen errores como seres humanos que son, pero que han mostrado por sus obras, con sus hechos, que son hombres de Dios. Y hablando mal, hermano, y diciendo que eran satánicos, diciendo que, uy, hermano, ¿y sabe qué? Contaminaron toda la congregación, toda esa denominación, porque eso se lo fueron pasando de ciudad en ciudad y distribuían esos videos de una manera. ¿Esos son obras de fe? ¿Ah? ¿Sabe por qué no son obras de fe? Ellos decían, es que tenemos que defender. ¿A quién? ¿A Dios? ¿Será que Dios necesita que lo defendamos? No, al contrario, necesitamos que Dios nos defienda a nosotros. ¿Quién dice amén a eso? Entonces mire, mi hermano, cómo a veces nos equivocamos. Decimos que somos personas de fe, pero nuestras obras podrían no ser obras de fe. Podrían ser obras de impíos, podrían ser obras de no creyentes, de paganos, sin darnos cuenta. Porque siempre que un cristiano se levanta en contra de las autoridades, él no está haciendo obras de fe, está haciendo obras de un rebelde, obras de un pagano. Eso es porque solo los rebeldes se levantan contra las autoridades, no teniendo en cuenta ese principio de que toda autoridad viene de Dios. ¿Qué pasó? Escuche esto, el principio de autoridad no viene de ninguna otra persona, viene de Dios. Dios fue el que estableció el principio de la autoridad, el orden, la autoridad, la disciplina, todo eso viene de Dios. Por eso es que me gusta tanto el haber entendido Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso me parece poderoso entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque no me va a meter en problemas, hermano, con Dios, hablando mal de una autoridad, rebelándome contra una autoridad. Hermano, que está haciendo mal la autoridad, que está haciendo lo malo, que se corrompió, listo. Yo denuncio las obras de corrupción. No digo que él es un corrupto, Dios es el único que juzga a las personas. Usted y yo podemos juzgar los hechos. Esto que se hizo en ese carrusel de la contratación es una de las corrupciones, de obras de corrupción más terribles que hay. Pero empezar a decir, sin dejar a la autoridad que investigue y que diga quién es culpable o no,
empezar a decir fulano es un tal por cual, ese sinvergüenza yo no sé cuántas de sutano. No nos metamos en eso, porque allí no estamos demostrando que somos personas de fe, produciendo obras de fe. Amén. ¿Y por qué nosotros tendríamos que caminar en lo que dice el Señor? ¿Por qué no podríamos, por qué un cristiano no podría decir yo creo en el Señor, pero no me aguanto eso, no me aguanto estos malos gobernantes y voy a hablar mal de ellos y los voy a denunciar? Alguien podría decir, sí, muy bueno, pero hay que entender que nosotros, en este momento nosotros, no debemos juzgar sino lo que está dentro y las cosas que están afuera, no a las personas, no a las personas. Si usted quiere leerlo, vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 2, versículo 14 en adelante. No, 14 y 15, léalo conmigo, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual, usted y yo somos espirituales. Otro mencito, usted y yo somos espirituales. Eso. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Se da cuenta cómo yo puedo decir que la obra de una persona se llama adulterio? O que la obra de una persona, el actuar de esa persona, la conducta de esa persona es fornicación, que es corrupción, que es una mentira, lo que la persona está diciendo, pero que la persona no es juzgado de nadie, la persona solamente la juzgará un día el Señor Jesucristo. ¿Qué fue? ¿Sí lo entiende o no? Otra vez. 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él, como persona, no es juzgado de nadie. A la persona, a usted y a mí, entienda eso, por favor, y practíquelo. A las personas no las juzga sino el Señor Jesucristo. Amén. Cuídese de eso. Mire, hermano, hay cristianos metidos en maldición por falta de entender esto. Hay cristianos metidos en maldición por ignorar esto que estamos hablando usted y yo. Yo puedo decir, mire, yo me puedo parar aquí y decirle, la doctrina que predica el fulano de tal, esa doctrina que él predica no es bíblica, es una mentira. ¿Sabe por qué? Por esto, y le muestro por la Biblia. Pero ¿sabe qué? Yo no estoy diciendo, él es un mentiroso, él es un hereje. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, lo que enseña tal escuela, lo que enseña tal persona, según la Biblia está mal, no está bien, está desenfocado de la verdad bíblica, y se lo demuestro con la Biblia. Pero yo no voy a decir, ese es un mentiroso, ese es un hereje, ese es un apóstata, no, Dios me guarde. Yo tengo temor de Dios y entiendo que a esa persona solamente Dios la juzgará. Porque qué tal que en el transcurso de que yo lo juzgue y diga que él es un tal por cual, tiempo después él se arrepienta y cuando lo vea yo allá en las primeras filas, oiga, de entre los salvos, sí, y yo con una acusación encima, ¿qué voy a hacer? No, yo no puedo, usted no puede. Siempre debemos de saber que las obras de fe me llevan a sujetarme a los gobernantes, a obedecer a las autoridades y a no murmurar de ellas, a no hablar mal de ellas. ¿Por qué? Porque yo puedo juzgar las cosas, pero las personas solo las juzga nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Lucas, antes de seguir mirando estas cosas. Lucas, el capítulo número 6. Lucas, el capítulo número 6, versículo 43 en adelante. Oiga lo que dice el versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos. Espérese ahí, espérese. Entendamos esto como debe ser entendido. Esa persona que destila veneno y que con vehemencia habla mal de alguien y dice
ese es un esto, ese es un aquello, y esa, mire, le voy a decir un solo término, si usted no lo ha escuchado, un solo término que ellos usan contra el presidente y contra algunas autoridades, contra algunos políticos. Esa rata, así les llaman, hermano, y no saben en el problema que se están metiendo. Y una persona que suelte eso por su boca, la Biblia dice, el árbol bueno da frutos buenos. Oiga, léalo por favor, léalo. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Siga leyendo. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Otra vez ese 14. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Espérese ahí, espérese ahí. Hablemos de otra cosa. Es que hay tanto para hablar de esto, hermano, que me cogió el último día para decirle lo mejor. Pero bueno, gloria a Dios. Yo no sé si usted ha conocido algún ministro, porque es que, hermano, ¿para qué juzgarlos de afuera? Aquí, yo no sé si usted ha conocido algún ministro que maldiga a la iglesia, que se enoje y empiece a decir, hay hermanitos más rebeldes que el mismo diablo, hay hermanitos que se van a ir para el infierno, hay hermanitos más complicados que no sé qué, hay hermanitos, y a tirar piedra, y es que yo por eso les digo, y que yo soy el que más, y que se largue el que se tenga que largar. ¿Usted conoce a alguien así? Esas personas, sus frutos no son frutos de fe. No. Porque ellos creen que los hermanos le pueden hacer daño. Ellos no tienen fe en el Señor Jesucristo. Por eso lo que manifiestan son los frutos de hombres en la carne. ¿Quién entiende eso? Ni usted ni yo estamos puestos para maldecir a nadie. Y el ministro que maldice la iglesia no tiene buen fruto. Su fruto no es espiritual, su fruto no es de fe. Su fruto es de una persona que confía en sí mismo, en una persona que se defiende a sí mismo, no tiene quien lo defienda. Entonces, para defenderse tiene que empezar a maldecir, tiene que empezar a hablar cosas terribles, hermano. Ese texto es tan claro, hermano, cuando la Biblia le dice, sobre todo al ministro, dice que de la boca de los ministros la iglesia espera bendición, espera sabiduría. ¿Ah? Y Romanos dice, no maldigáis, bendecid. Otra vez os digo, bendecid y no maldigáis. Eso es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice el 14, porque cada árbol se conoce por su fruto. Y entonces el que maldice, ¿qué tiene por dentro? Fe, fe en un Dios poderoso. ¿Conoce a un Dios que bendijo la iglesia? No, hermano, no. Mire, confíe en esto, póngale cuidado, confíe en esto. Dios ya te bendijo. Y lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. ¿Entiende lo que le digo? Yo le recuerdo algo. Noé no pudo maldecir a Can, tuvo que maldecir al hijo de Can, a su nieto. ¿Sabe por qué? Porque a Can lo había bendecido Jehová Dios. Cuando salieron del arca dice, y los bendijo Dios, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, los bendijo. Pero terrible, hermano, que nosotros, usted y yo, digamos que somos personas de fe y estemos dando un fruto que no es de fe, que no tiene nada que ver con la confianza y la fe en un Dios misericordioso que no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. No es fruto de fe cuando la gente dice que vea que tiene que hacer la oración de fe porque ahí no se va para el infierno. No, ese no conoce a Dios, ese no ha conocido el Evangelio. Dice entonces el 44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. No se va a cosechar bendición del que maldice, no se va a cosechar bendición del que vive derrotado, del que habla derrota, del que habla pobreza, del que se sube a un púlpito, del que llega a una casa hablando mal, hablando derrota. No, hermano, ese ni se le arrime. 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Vuelva Tito, por favor. Tito, estamos en el capítulo número 3. Tito, capítulo número 3. Entonces estamos en el versículo número 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén sujetos a toda buena obra, que estén dispuestos a toda buena obra. Dispuesto a toda buena obra, porque usted da obras de fe y las obras de fe son buenas. ¿Son qué? ¿Recuerda lo que hablamos ayer? Que las buenas obras Dios las preparó desde antes de la fundación del mundo, de antemano las preparó para que nosotros, los hijos de Dios, camináramos en ellas, no en malas obras. Oiga, un cristiano que anda por ahí enredado en problemas, en dificultades, en insultos, en demandas, porque es que agredió al uno, agredió al otro, ese no tiene obras de fe, ese no. ¿Qué tal? Versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, hasta con los impíos. Pastor, sí, hasta con los impíos, sobre todo con los impíos. Hermano, mire, las obras de fe son tan poderosas, escúcheme, las obras de fe son tan poderosas que desarman a cualquier endemoniado. ¿Está escuchando eso? Lo desarman, hermano, lo desarman. Siempre quieren llegar a oprimir, siempre quieren llegar a oponerse, siempre quieren llegar a ver quién les planta pelea. Sí, hermano, en toda parte. Usted no sabe cómo primero el de allí enseguida, enojado. No, hermano, yo no le voy a hacer frente en la carne a una persona de esas. Yo voy, lo miro a los ojos, le sonrío, lo bendigo y el Señor lo desarma. Luego ahí al frente llamaron policías que no les gustaba el sonido que estaban haciendo, el ruido que estaban haciendo. Otro va y pelea, otro va y se enfrenta y le dice: ¡ah! Hijo del diablo, te estás oponiendo a la obra del Señor. Eso es en la cara. Eso no son frutos de fe. El fruto de fe es creer que mi Señor Jesucristo tiene el control de todas las cosas. Me arrodillo, bendigo a ese hombre. Trato de que me mire para decirle: ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Ya no tiene ganas de pelear, ¿sabe por qué? Porque las obras de fe, que son buenas obras, siempre derrotarán a las obras malas, a las malas obras. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. ¿Lo ha leído o no? Eso es. Así que las obras de fe aquí las estamos describiendo. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros es peleoneros, sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. La mansedumbre es que usted no va a usar su poder para hacerle daño a nadie, sino por el contrario, usted va a usar su poder para bendecir, para producirle bien, para beneficiar a los demás. Había un problema, hermano, siempre ha sido así. Un problema, hermano, con un vecino en la iglesia de Cali, impresionante, hermano. Uy, ese tipo, terrible, eso vivía llamando a la policía, tiraba piedras encima del techo. Entonces empezamos a orar. Llamé a los sugieres y les dije: mire, no le hagan mala cara al tipo de aquí enseguida, él no sabe lo que está haciendo. Al contrario, sean amables, serviciales, sonríanle, hagan de cuenta que él no está haciendo el mal, páguele bien por el mal que ustedes piensen que están haciendo. Es que él sale y bufa, él sale y hace y dice cosas, insulta, no importa, sonrían. Ay, pastor, bueno, listo, pues vamos a tratar, listo. Así pasaron unos días y el tipo moleste, hasta que un día mandó a arreglar el garaje y no le terminaron su trabajo y resultó que no podía guardar el carro y le tomó como las 10 de la noche con el carro afuera y él se rascaba la cabeza
Y preguntó en un parqueadero, ya estaba cerrado. Preguntó en otro parqueadero, ya estaba cerrado. Y él se paseaba. Yo salí, vivíamos ahí a la vueltica. Yo salí, era de los últimos en salir. Me le acerqué: vecino, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Le puedo servir en algo? ¿Ah? No, pues es que... Y me contó: no tengo dónde guardar el carro, deme un momento. Llamé al pastor y le dije: ¿le podemos dar? Me dijo: sí, hágale, por ahí mismo nos lo ganamos. Le dije: claro. Guárdelo aquí. ¿Cómo? No, me da vergüenza, No, guárdelo, con mucho gusto. Una sonrisa sincera, con mucho gusto. Ese es un fruto de fe. Darle bien al que por mucho tiempo quiso hacerle mal, pero no nos hizo mal. No rompió tejas, son metálicas. Ay, muchas gracias, ¿Y cuánto vale? No vale nada. Ay, no me diga, qué pena, me da vergüenza. Claro. Mire, es que Romanos dice eso, que si usted le paga bien al que le hizo mal, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Significa que esa persona le da remordimiento. Él se rascaba, se puso frío, se puso caliente, colorado, se puso pálido y decía: no puede ser, me da pena. Remordimiento de haber sido tan malo con personas que estaba descubriendo él que éramos buenas personas. ¿Quién entiende eso? El tipo se volvió el más amigo de todos. El tipo servía con toda. El tipo, al final, bueno, ya ese predio le pertenece a la iglesia, pero era que salía y veía a Lujien en un domingo mucho tiempo afuera y le sacaba limonada y él miraba a ver cómo: no, bien pueda, cuádrelo. Frutos de fe. ¿Frutos de qué? Hermano, esos cristianos que sacan machete, peinilla, que porque el vecino los miró mal, entonces yo no me voy a dejar. Usted cree que yo soy manso, pero no menso. Mire, no, esas no son obras de fe. Y siga leyendo aquí. 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Esas eran las obras del impío. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia. ¿Sabe qué es malicia? Mala disposición de ánimo. La mala disposición de ánimo no es una obra de fe. La persona que ve venir a alguien y dice: uy, qué pereza, ya viene la hermanita. Uy, qué pereza, viene la suegra. No, ahora, no, ¿quién se aguanta? No, tanto que más cansona. Esa mala disposición de ánimo se llama malicia. Eso no es obra de fe. No es obra de fe. La mujer que dice: se acerca la llegada de mi marido, qué pereza. Y el niño contento: ya viene mi papá. Y ella: uy, no, tan aburridor. Esa mala disposición de ánimo es una obra de la carne, no es una obra de fe. Y dice: malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, entonces nos cambió la naturaleza. Dice el versículo 5: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque es que no hacíamos ninguna obra de justicia. ¿Sabe cuándo pudimos hacer obras de justicia? Cuando recibimos la naturaleza de justicia y santidad. Ahora que somos cristianos podemos hacer obras de justicia, que son obras de fe. ¿Quién dice amén a eso? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Las obras de justicia jamás una persona sin Cristo las puede hacer, porque la justicia no es parte de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa se mueve en la naturaleza del orgullo y de la codicia. Ni el orgullo ni la codicia son justos. Ni el orgullo ni la codicia producen justicia. Ni el orgullo ni la codicia están de acuerdo con la justicia. ¿Quién entiende eso? Nunca, jamás. Un inconverso, un no cristiano va a buscar justicia. No, hasta los que parecen justos siempre llevan ventaja. Pero cuando ya fuimos renovados, como lo dice Pablo en Tito, entonces ahora sí el Señor nos exige
obras de justicia. Mateo capítulo 5. Estoy dando a saborear algunos puntos. Versículo 20, Mateo 5, 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, si tus obras de fe no son mayores a las de los escribas y fariseos, no entraráis al reino de los cielos. Entonces aquí nos damos cuenta que lo que Santiago estaba diciendo es verdad. ¿Podrá tu fe, sin manifestarse en obras de fe, salvarte? Solo con el decir yo creo en Cristo, aunque andemos desordenadamente, en desobediencia a la palabra y viviendo no en las obras de fe, sino en las obras de la carne. No nos salvamos. No nos salvamos. Entienda eso, no hay salvación. Por eso Santiago lo dice con tanta convicción. ¿Podrá tu fe salvarte si no tiene obras? La respuesta es no. Porque una fe de palabra, escúcheme, la fe de palabra es lo que se pronuncia. Pero recuerde un texto que dice, porque con el corazón se cree para justicia. Oh, esto es poderoso. Pero con la boca se confiesa para salvación. No es que confiese sin un depósito de fe en su corazón. No. Dice es lo que usted cree con su corazón y lo confiesa con su boca. Entonces eso se convierte en algo tan poderoso porque usted va a caminar en esas obras de fe, en esas obras de justicia. Eso es. Mire cómo dice la Biblia: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Doloroso, pero cierto. Podemos predicar muy bonito, nosotros los ministros. Podemos predicar cosas poderosas. Podemos predicar cosas muy hermosas. Puede una persona edificar miles, cientos de personas, que si su fe es solamente hablada, que si esa fe no produce una conducta de obediencia en ese cristiano, no. Puede predicar al Señor Jesucristo de día y de noche. Déjeme, yo le cuento algo. Recién llegado a la vida cristiana, conocimos un hombre que venía de Medellín, un muchacho que dijo que había trabajado para el cartel de Medellín. Oiga, qué evangelista tan impresionante, hermano. Abría la boca y Dios mío, la gente se convertía. Poderoso. Estuvo una semana ahí en esa congregación y yo recuerdo porque mi hijo Héctor Andrés me decía, papá, yo decía, este hombre, ¿por qué no es nuestro pastor? Uy, qué poder de Dios, qué palabra tan impresionante. Pero nos dimos cuenta que era un hombre, escúcheme, que le gustaba conseguir novia donde llegaba. Y no era una o dos. Todas las muchachas que le ponían atención, que le ponían cuidado, entonces él les escribía un papelito, las citaba y terminaba besándose con ellas. De pronto no escuché que se hubiera acostado con ninguna, pero a dos o tres entonces les prometía cosas, voy a volver por ti, mami, y las alborotaba. Y en una semana después de que se veía un día con una, un día con la otra y un día con la otra, entonces ¿sabe qué? Se iba, se perdía y en 2 o 3 meses otra vez llegaba el hermanito y la gente se alborotaba. Y nos dimos cuenta que fue a Cali y en la misma situación, hermano. Ya en Cali entonces nos dimos cuenta que se enredó con una casi cristiana, estuvo viviendo con ella, estuvo un tiempo apartado de la predicación, así en esa situación volvió a predicar, un desorden tan horrible, hermano.
Pero usted hubiera escuchado, hermano, yo no lo volví a escuchar. Usted hubiera escuchado, es que yo le digo, y usted no se puede imaginar, impresionante, hermano. Escuchar a ese hombre hablar del Señor Jesucristo, poderoso. Pero ¿quién era él? Un hombre que no vivía de acuerdo a las obras de fe, de acuerdo a las obras de justicia, no, señor. Era un hombre que vivía de acuerdo a las obras de la carne. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, ahí donde está, solo unas hojitas adelante. Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Sabe quién le dice Señor, Señor? Pues uno. Usted allá en su silla, oh Señor, y yo desde aquí, oh Señor, glorifícate, Señor mío, Señor, Señor. Y dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, aquel que tiene obras de fe, aquel que tiene obras de justicia, aquel que vive de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Lo entiende mucho mejor, sí o no? Lo entiende mucho mejor. No es cuestión, hermano, de vivir como aquellos. Es doloroso, hermano. Es doloroso porque se encuentran en las iglesias muchas personas que usted con amor los quiere corregir, hombres y mujeres. Y usted con amor los quiere corregir y ellos inmediatamente se resisten y reaccionan y dicen, Dios mira es el corazón, ¿usted qué me viene a decir? Dios mira es el corazón, deje de ser religioso, deje de ser religiosa, que Dios mira es mi corazón, por eso. Y como la Biblia dice que del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca, y que conforme a lo que está, conforme a la situación del hombre interior, se manifiesta afuera. Lo leímos en Lucas. Lucas dice que no puede dar un árbol bueno frutos malos. Y entonces el muchachito, el jovencito, o que no es tan joven, que anda por las iglesias, anda recorriendo las iglesias, buscando novia, y hace lo de este ministro que le acabo de contar. Se enreda con una, se enreda con otra, besa a una, manosea a la otra, y pica aquí, y pica allá, y cuando lo descubren, entonces va para otro lado, y él dice que es cristiano. Entonces cuando mire, yo sorprendí un sinvergüenza de esos y le dije, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que estás buscando? El mes pasado tenías a fulana de novia y ahora tenés a sutana de novia. ¿Qué te pasa? ¿Estás en la carne? No, pastor, no me juzgue, Dios conoce mi corazón, Dios conoce, pues por eso, porque conoce tu corazón, es que si no te arrepentiste vas a ir para el infierno. Claro, porque es que precisamente por eso es la conducta de la persona, porque hay demasiado de eso que hace, demasiado de eso que dice en su corazón, hay demasiado. Y a veces adornamos la boca, ay, había que oírlo, oh, aleluya, aleluya, oh, santo, santo, Padre bendito, Padre poderoso. Qué léxico tan bonito. Dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué claro es esto y qué contundente es el Señor Jesús para decirle, no solo el que dice que cree en Jesús, que cree en Dios, aquellos que dicen con su boca una cosa, pero que con sus actos están desmintiendo lo que dicen, esos no entrarán al reino de los cielos. Porque la fe no es una fe solo para hablar, la fe es para vivirla. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿La fe es para qué? Para vivirla. Entonces, el hermano es creyente, pero es irresponsable. Deja pasar necesidades a su familia, se enoja cuando le piden para algo, toma el dinero y se lo gasta en él, toma el dinero y hace lo que él quiere, y a su esposa, a sus hijos les da lo que les sobra. Él vive su vida sin importarle lo que su familia pase, las necesidades que pasen. Siempre habla de que el diablo se le levantó porque es un gran hijo de Dios,
pero no cumple con su deber como hijo de Dios, no cumple con su deber como esposo. Y la Biblia dice, el que no provee para los suyos, mayormente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un impío, es peor que un incrédulo. Y esa persona dice que porque tal vez sirve en la iglesia, que fue la situación de una persona hace muchos años, un hombre que en la iglesia, hermano, le servía a todo mundo, pero a su familia no le servía para nada. Oiga, ¿sí escuchó eso? Escuchó que en ese tiempo, digo antes, digo la otra vez, digo ya no. ¿Me está escuchando? Ya no, diga conmigo, ya no. Conocí personas, hermano, que, ay no, al pastor, ¿qué quiere? Y le traía ensaladita de frutas y un día el Espíritu de Dios me dijo, pregúntele al hermano si él alguna vez ha invitado a su esposa a una ensalada de frutas. Y yo le dije, venga hermano, no sé, el Señor me pone en el corazón que le pregunte, ¿usted esta ensalada de fruta que le trajo al pastor alguna vez se la ha obsequiado a su esposa? Ay hermano, eso es como haber tomado de la cola una serpiente, ¿oyó? Hermano, respéteme porque usted no tiene por qué meterse en mi vida. Hermano, eso son cosas mías. Hermano, yo estoy sirviendo al siervo de Dios. ¿O es que es malo honrar al siervo de Dios? ¿Es malo atender al siervo de Dios? Además, perdóneme, hermanito Héctor, pero a usted no le importa. No, sí me importa. Sí me importa porque usted y yo somos de un mismo cuerpo. ¿O no? ¿Pertenecemos al mismo cuerpo o no? Y el testimonio malo que usted dé en su casa me afecta a mí. ¿Sabe por qué? Porque me han venido a decir esposas, me han venido a decir esposos, pastor, ¿qué es lo que usted le enseña a mi mujer? ¿Qué es lo que usted le enseña a mi marido? Ese hombre allá es una cosa terrible. Ya no me lo aguanto. ¿Será que usted le enseña eso? Entonces sí me afecta. Es que pena, pero me tengo que meter. Claro que yo no era pastor en ese tiempo, era chismosito. Entonces, pero le hacía caso al Señor. ¿Sabe qué? ¿Sabe que él se confrontó y se corrigió? Porque eso le abrió el entendimiento y dijo, venga hermano Héctor, ¿usted no le gastaría al pastor algo que no le hubiera gastado primero a su esposa? Le dije, exactamente así como lo dijo, exactamente. Yo a nadie le voy a brindar algo que primero no le haya brindado a mi esposa. Y resulta que con el tiempo me di cuenta, claro, la esposa tenía un reclamo, por eso no iba a la iglesia, un reclamo horrible. Ella decía, vos le entregás tu plata al pastor, y con razón, porque el hermano quería estar bien, se quería congraciar con el pastor y daba mal testimonio, no vivía en las obras de fe que el Señor Jesús manda cuando dice que provea para los suyos, que trate a esa mujer como vaso más frágil. No lo hacía, y se justificaba, que porque era para el siervo. No hermano, eso no es así. Diga conmigo, no es así. Último, porque es que sí, alcanzamos, por favor. Juan capítulo número 8. Juan, el capítulo número 8. Vamos a recortar este pasaje. Solo leamos del versículo 38 en adelante. Juan 8:38, léalo conmigo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Espérese, el Señor Jesús está hablando con los escribas y fariseos y les dice, mire, sus obras están de acuerdo a su papá, y mis obras son las que he visto hacer de cerca a mi papá. Con eso les estaba diciendo, su papá y el mío no son iguales. Pero Jesús era judío como ellos, y los otros eran religiosos, tenían respeto en medio del pueblo de Dios, y el Señor Jesús viene y les dice semejante cosa. Otra vez, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo,
si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, esto no lo hizo Abraham. Vosotros vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, me imagino el alboroto. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Oh, Señor. Las obras de Dios son unas, provienen de la fe en Jesucristo, y las obras del diablo son otras. Él dice, el que hace mentira, hijo del mentiroso es. Hermano, esto es muy feo. ¿Sabe por qué? Porque cómo poder decir que uno alguna vez no dijo una mentira. Pero entienda esto, si la dijo por una mala información, yo digo mentiras, hermano, y me ha tocado pedirle perdón a usted, porque me pasan una hoja y me dicen, y allí viene una información, y yo doy esa información, y después me doy cuenta que no es la fecha, que no es la cantidad que me pasaron. Yo dije mentiras. Pero ¿sabe qué me evita ser un hijo del diablo? Que yo esa mentira no la maquiné, que esa mentira no la concebí en la mente, no la acepté como mentira y después la dije, eso. Pero cuando el cristiano, y que he conocido personas que se dicen hijos de Dios, que sirven en la obra del Señor, y que dicen mentira voluntariamente porque ellos aceptaron que tenían que decir mentira a causa del trabajo que llevan, a causa de la función que desarrollan en determinado trabajo. Esas personas no hacen obras de fe, no hacen obras de justicia, no están haciendo las obras de un hijo de Dios. No. Yo le digo a las personas que trabajan como vendedores, a veces la empresa que te contrata te exige que digas mentiras para vender un producto más rápido. Te exige que ofrezcas cosas que el producto no tiene. No lo hagas. Porque si voluntariamente, por dinero, vas a empezar a hacer las obras de la carne, son obras del diablo, no son obras de Dios. Y el cristiano tiene que saber claramente que el que hace mentira, hijo del mentiroso es. Pero el que hace verdad, hijo de Dios es. ¿Cuántos lo entienden así? Hay unas obras que vienen a través de la fe, y esas obras son obras de Dios, obras de justicia. Pero hay otras obras, las obras de la carne, y esas sí están bien establecidas en Gálatas capítulo 5. Así que no todo el que le diga al Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es el que sus obras y su fe estén alineadas. Creemos en Cristo, hacemos lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Hola. Y entonces vemos la gloria de Dios.